Unidos en el amor de Cristo. Únase a los pastores locales que sirven en toda esta región fronteriza, quienes comparten la verdad y la esperanza del amor y la salvación de Dios. Estamos unidos, juntos, con amor, con nuestro amor por Cristo. Hola, les habla su amiga la pastora Betty Stangelini, directora de JHAP, El Paso y Juárez. Es un placer estar aquí con ustedes. Por favor, quédense con nosotros porque hoy tenemos unas invitadas muy especiales. Y también gracias a Canal 38, su increíble equipo, a nuestro manager team, a la pastora Lori y todo el equipo maravilloso que hacen posible que este canal esté transmitiendo para todo el mundo literalmente. Bueno, pues esta mañana tenemos dos invitadas muy preciosas y tengo una jovencita, su nombre es Faith, o sea, Fe. Hola, me llamo Faith. También tenemos a Lupita Aro. Lupita. Hola, mi nombre es Guadalupe Aro, mucho gusto. Así es. Bueno, hoy vamos a hablar, como estamos estas semanas hablando de las generaciones, aquí tenemos una generación representada. Esta hermanita Faith, ¿qué edad tienes, Faith? 14. 14 años. Ella representa una generación específica. Y déjeme decirle que como Casa de Oración somos un ministerio de oración. Oramos por los jóvenes, por los niños, aún los bebés en el vientre. Nos importa esta generación, porque esta generación es la generación que va a ver al Señor venir en las nubes. Les decía antes, de verdad, yo creo que yo lo voy a hacer. Yo creo que yo voy a alcanzar a vivir para ver al Señor venir en las nubes. Pero si por alguna razón no lo hiciera, aquí tenemos una representación de la generación Z que por seguro estos jovencitos, jóvenes adultos, niños, los bebés en el vientre van a ver al Señor Jesucristo venir en las nubes. Así que usted y yo, como padres, como abuelos, como pastores, como hermanos cristianos, tenemos que orar por esta generación. Y hoy vamos a hablar del rey Josías. Pensando en los jóvenes, por cierto, déjenme adelantar por si se nos acaba el tiempo, ya no lo puedo hablar. Estamos organizando la Casa de Oración, un internado de 15 días, del 1 de julio al 15. Son 15 días del 1 de julio al 15, donde vamos a estar con pues los que se inscriban, ¿verdad? Grupo de jóvenes de los 18 a los 25 años. Hicimos una excepción con alguien más joven que 18 años, pero sería cosa de contactarnos, de hablar con los padres. Y los 15 días no van a ir a su casa más que el domingo. Va a ser un encerrón, como quien dice. Pero no crean que vamos a jugar, que también va a haber seguramente algún juego. Pero no es un campamento, es un internado. Va a haber muchas horas de oración, de enseñanza bíblica profunda y fuerte, de oración y sobre todo adoración. Yo les animo, si algún joven nos está viendo, les animo también a los padres o a los abuelos que haga el esfuerzo, haga el sacrificio, anime a sus jóvenes que se vengan 15 días. De todo el año, que son 365 días, dele a Dios 15 días para estar inmersos en su presencia, para estar a los pies del Maestro, como lo estuvo, ¿se acuerda de la parábola de Marta y María? Como estuvo María a los pies de Cristo. Así invitamos a los jóvenes que vengan por 15 días a estar a los pies del Maestro y oír su instrucción. Pero bueno, vamos a dar más detalles en breve. Por ahorita queremos hablar de el rey Josías. Y quiero pedirle a Faith, ¿tienes por ahí Segunda de Crónicas? Si usted tiene su Biblia, por favor, busque Segunda de Crónicas 34, ¿verdad? 34:3, Faith. Sí. Como dice, en el año 8 de su reinado, siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. En el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los altares
paganos y las imágenes de la diosa Acera, así como los ídolos y las imágenes de metal fundido. Fíjense qué cosa tan tremenda. La palabra nos dice que Josías tenía 8 años. 8. ¿Usted tiene un niño de 8 años? ¿Tiene un nieto de 8 años? Pues a los 8 años Josías empezó a reinar. Y nos dice también la palabra que a los 16 años él empezó a buscar a Dios. O sea, algo dentro de él lo hizo empezar a buscar a Dios. 16 años. Faith, ¿tú tienes cuántos años dijiste? 14. 14 años. Y Faith, ¿qué estaría haciendo el rey Josías a los 14 años? La Biblia no dice, nomás nos dice que a los 16 empezó a buscar a Dios. ¿Qué estaría haciendo a los 14 años el rey Josías? Orando y diciéndole a su país que necesitan a Jesús y necesitan a ayudarlos y que paren de hacer sin y que hagan todo lo posible porque un día que Dios va a venir. Así es, Josías empezó a buscar a Dios, empezó a orar, era un jovencito, a los 16 años ya está escrito en la palabra. Ya fue cuando definitivamente él tomó esa valentía de estar por Dios. Y como rey, él empieza a hacer cosas, es lo que acabas de decir, empieza a pedir por aquellas cosas que se da cuenta que su nación está haciendo mal. Así como Josías, ese niño de 8 años, que empieza a buscar a Dios, que a los 16 años lo busca con todo su corazón, a los 26 años encuentran el libro de la ley, pero no me voy a adelantar. De la misma manera tenemos nosotros, usted y yo como cristianos, usted y yo como padres, como abuelos, como pastores, como pastores de jóvenes, como maestros de escuela dominical, cada uno de nosotros, y no tenemos que ser algo en la iglesia con un título, simplemente creyentes, tenemos que ver y poner nuestros ojos en Dios para que esta generación sea despertada, como Josías. ¿Quién despertó a Josías? Su padre había sido infame, su abuelo había sido peor. Habían traído a Israel a la idolatría, a los ídolos, a cuanta cosa, toda clase de contaminación de pecado. Pero este niño en quien Dios pone sus ojos, empieza a buscar a Dios. Tú y yo estamos orando para que esta generación, y los más pequeños, los de 8 años, los de 6, los de 4, los de 2, los bebés en el vientre que aún no nace, tú estás orando por ellos, no nomás por tu nieto. Es fácil orar, no lloro por mi hijo, no, pues yo por mi hija y yo por mi nieto, pero estás orando por todos los jóvenes. Tenemos que orar por esta generación, porque esta generación es llamada como el rey Josías, un rey de 8 años, a cambiar toda una nación, ¿verdad? Y Faith, ¿tú a qué edad, porque tienes 14 años, sé que eres una chica que ama a Dios, ¿a qué edad empezaste a buscar a Dios? Yo nací en una casa cristiana, yo siempre he conocido a Dios y cómo me ayuda, pero empecé a saber que no era un amor fingido, era real. Y empecé como a los 5 años que yo supe que, sí es real. Y yo siempre he tratado de enseñarle a mis amigos o amigas o lo que sea, orar por mis classmates o lo que sea. Pero yo he siempre tenido una experiencia diferente. ¿Qué fue? Tú empezaste a hacer eso desde los 5 años. Empezaste a seguir a Dios como el rey Josías, ¿verdad? Y cuando tú hablas con los de tu generación, ¿qué es lo que observas en ellos? Que a veces unos no saben quién es Dios o sí saben, pero no creen. O sí creen, pero es muy bajo. Pero a veces, como una amiga, sí sabía quién era Dios, pero en su casa no le enseñaban. Lloré con ella y está todo bien. Y a veces sigo orando por ella todos los días y las noches, pero
A veces tenemos que ver si lo quieren. No todos los quieren, pero vamos a seguir orando por esta generación. Así es. Tú como mamá, como papá, como pastor, como hermano de esta generación, fíjate, Dios puso, porque no nació de ella, sino Dios puso en ella, en una joven de la generación Z, buscar a Dios. Ella está evangelizando en su escuela conforme tiene amigos, amigas, compañeros, y está haciéndolo. Ahora yo te pregunto, ¿tú estás haciéndolo? Quizá en tu ambiente de trabajo, en tu escuela, con tus vecinas. Estos son tiempos críticos, tenemos que hablar de la presencia de Dios, tenemos que hablar del llamado de Dios. Y Lupita, ¿qué nos dice usted? ¿Qué es lo que está haciendo usted por esta generación? Algo que para mí fue muy importante cuando se habla de esta generación, Faith es mi nieta y yo aprendí lo importante de bendecir las generaciones, lo importante de orar por ellas aún cuando no ha nacido. Yo doy gracias a Dios por Faith y por las generaciones que conocen de Dios, pero también la responsabilidad de hablar de la palabra con aquellos jóvenes que no conocen de Dios. Acabo de oír un testimonio que me impactó de un joven en El Salvador que está en la cárcel del Salvador, donde están todas las gangas. Y este joven tiene alrededor de 30 años y desde los 11 entró a una pandilla y lo único que se le enseñó fue a matar. Cuando yo escuché eso, impactó mi corazón porque él ahora dice que lo único que hace ahí en la cárcel es llorar y llorar todas las noches. Entonces, cuando yo lo escuché, dije, Señor, hablemos a estas generaciones de Dios para que el rumbo de su vida pueda ser transformado y cambiado. Así es. Por cierto, puede llamarnos a la línea de oración. Tenemos personas que están tomando sus peticiones. Queremos orar por usted. Por favor, márquenos 915-532-8518. 532-8518. Llámenos para orar por usted. Porque la oración es poderosa, ¿verdad? Es poderosa. Seguramente sí. Estás rodeada de mucha oración. Tus padres, tus abuelos y tus generaciones. Pero vamos a ver el niño Josías, porque este ejemplo bíblico nos habla para la generación Z. Y como dijimos, si Josías hubiera nacido en este tiempo, por su edad, a los 8 años, bueno, hubiera sido generación alfa, pero ya a los 14 años en adelante, generación Z. Qué interesante va la generación Z. Bueno, los factores por los cuales Dios obró en la vida de Josías, es que había varias cosas, y aquí te habla el Señor a ti y a mí. Número 1, la presencia de consejeros justos y devotos. Obviamente un niño de 8 años no es como que él empezó a reinar, tenía consejeros, pero eran consejeros de Dios, eran consejeros puestos por Dios. Y muchas veces los jóvenes, algunos jóvenes, otra parte de los jóvenes no quieren oír el consejo de los viejos, porque nosotros no sabemos todas las redes y toda la tecnología y las computadoras. Puede haber un menosprecio. ¿Por qué? Porque pues no sabe, mi abuelo no sabe nada. Tu abuelo, tu madre, tu padre, las personas mayores son las que saben. Ya vivieron una guerra, ya pasaron por tiempos que oyeron, que supieron algunos la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hace muchos años, yo todavía no nacía, pero hay ancianos que sí pasaron por ahí. Algunos del Holocausto, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, algunos la Guerra de Vietnam. O sea, ya vivimos muchas etapas. Escuchas, joven, si tú estás oyendo, abre tus oídos para oír la voz de los ancianos. Josías era un niño que aprendió a oír la voz de los ancianos. Y vaya que venía de un trasfondo terrible, un trasfondo. Así que no diga usted, no, pues pobrecito, pues déjalo, mira, pobrecito, viene de una familia disfuncional. Si había una familia disfuncional, era Josías. Su padre, bueno, empezamos por su abuelo. Su abuelo fue uno de los peores reyes, si no es que el peor rey de Judá. Trajo imágenes de acera, puso toda clase de ídolos, toda clase de pecados de todo tipo. Era una basura toda la tierra. El padre, cuando hereda, que es el padre de Josías, igual
malo, perverso, pecador, siguió con la idolatría. Y viene este niño. Y Dios toca a ese niño desde el vientre. Acuérdate, tu hijo, tu hija, que a lo mejor dices, tú no, pues no quiero nada con Dios, es un patán, ya lo corrí de la casa. Ay, espérame. Porque sabes una cosa, ese niño, esa niña, ese joven, fue llamado por Dios desde el vientre por nombre. Entonces tú tienes que reclamar las promesas. Y viendo a Josías que tenía, número uno, Lupita, usted nos va a decir los otros dos factores, el B y el C. Josías tenía consejeros justos y sabios y él aprendió a escuchar. No tienes que ser un niño. Tal vez tú vas a tu iglesia y no quieres oír lo que te dice tu pastor o tu líder. No, a mí no me van a decir eso. A mí no me van a decir qué hacer. Tenemos que tener un corazón enseñable, ¿verdad, Lupita? Sí, es muy importante que el joven tenga una persona que lo pueda enseñar y mentorear. Es también muy importante que sirva un consejo y un discipulado. Es también importante que sea sensible a la dirección y obediencia de Dios y sobre todo que pueda tener un rendimiento y un sometimiento a Dios. Así es. Eso lo hacía Josías. Josías había sido escogido y yo creo que a este tiempo los jóvenes están viviendo un tiempo a la vez difícil, pero un tiempo de avivamiento y de conocimiento de Dios. Así es. Así es, por favor, no se te olvide, agarra tu teléfono y márcanos. Esa es tu oportunidad, que otra gente ore por ti. 915-532-8518, 915-532-8518. Llámanos, queremos orar por ti. Como decía mi hermana Lupita, ¿verdad? También buscar el consejo y escuchar otros líderes espirituales. No estoy diciendo que vayas en YouTube de predicación en predicación, en predicación, en predicación, como muchos lo hacen. Oye la voz de tu pastor, oye la voz de tus líderes. Dios habla tu vida a través de ellos. Y ¿qué nos dice la palabra en Proverbios 19:20? Proverbios 19:20 dice, oye el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Recibe la corrección. No seas como los que los corrigen y ya me voy de esta iglesia, aquí no hay amor y se van. Y no se corrigen. No corregías tú a tu hijo cuando te pegabas y te pegó, te dio una cachetada, ¿a poco tú te quedas tan tranquila como si nada? Lo corriges porque lo amas. Así dice la palabra, recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez, ¿verdad? Algo que es muy importante, hermana, es lo que nos iba a hablar Faith sobre por qué esta generación necesita a Jesús. ¿Por qué tan específicamente este tiempo que está tan avanzada la tecnología, que están tan invadidos por las redes, tan invadidas sus mentes por lo que escuchan? Entonces, ¿por qué ellos es tan importante que puedan saber que necesitan a Jesús? ¿Por qué? Dinos, Faith. ¿Por qué tu generación, la generación Z, ¿verdad? ¿Z? Sí, Z. Z. ¿Por qué? Y no son los Z, porque luego hay unos narcos que eran los Z. No estamos hablando de eso. Es la generación Z, es decir, de 14 a 29 años. ¿Por qué tu generación necesita a Jesús? Esta generación necesita a Jesús porque piensan que lo tienen todo en el teléfono, pero muchas veces no tienen paz en el corazón. Vivimos buscando aprobación en las redes sociales, intentando ser perfectos y cargando con una ansiedad enorme que nadie ve cuando estamos a solas. El mundo nos exige demasiado y nos deja vacíos. Por eso necesitamos a Jesús. Él no nos pide filtros ni apariencias. Él nos ofrece descanso real. En Mateo 11:28, Jesús nos hace una promesa directa. Por eso necesitamos a Jesús. En Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Jesús es el único que sana la salud mental, el único que te da una identidad firme cuando todo cambia y el único que te ama exactamente tal como eres. No busques tu valor en una pantalla, búscalo en aquel que dio su vida por ti. Así es. Fíjate, dijiste algo, Fe, con la ansiedad, ataques de pánico, la salud mental.
los jóvenes no sé, buscan, como dices tú, en la pantalla, en las redes, su valor, pero ¿quién es el único que puede darnos ese valor? Jesús, porque Él murió por todos nuestros pecados y todo. ¿Y tú eres testigo de eso? Sí. Tú eres testigo de eso. Qué hermoso. Solo Jesús es la esperanza. Seas joven, niño, adulto, anciano, Jesús es la única esperanza, porque Él pagó el precio. Agárrate de Jesús, no lo sueltes. Si tienes un hijo desbalagado, si tienes un hijo en la cárcel, si tienes una enfermedad incurable, si tienes enfermos en casa, si tienes una situación desesperada, acuérdate, la única solución es Jesús. Y el niño Josías, claro que es el Antiguo Testamento, aún están esperando el Mesías, pero ese niño Josías desde su juventud, desde su niñez y juventud, él supo que la respuesta estaba en Dios. Y miren lo que pasa, fue algo increíble, que un chiquillo de 8 años y luego joven reinara en la tierra de Dios y trajera a la nación de regreso a Dios. ¿Cómo sabes tú, joven, si tú eres quien Dios ha llamado para traer tu nación de vuelta a Dios? ¿Cómo sabes tú, madre, si tu niño que quizás estás esperando en el vientre es el niño que Dios ha elegido para que dentro de su generación traigan la nación a Él? ¿Cómo sabes tú, mujer, que estás embarazada y estás pensando en abortar, si ese bebé que está en tu vientre es ese niño? ¿Cómo sabes tú si tu nieto o tu hijo, tu joven, y no tiene que ser un jovencito, la generación Z es hasta los 29, pero puede ser un milenio, que son hasta la edad de, ya de 30 años para arriba, hasta los 45 más o menos. Si él es quien Dios va a usar, juntamente con otros, para traer toda la nación de regreso a Él. Porque este niño Josías, cuando empieza a reinar, pasa algo maravilloso. Él en su obediencia, pero nos quedan pocos minutos, pero vamos a sumarizar. Él en su obediencia manda a que vayan, que recojan las ofrendas del templo, que restauren el templo. Así que cuando tu pastor te llame, que vayan a orar el día de la oración, que vayan quienes se voluntaría a limpiar la casa de Dios. Voluntaríate. ¿Sabes? En esos que estaban trabajando encuentran el rollo de la ley. Encuentran, como quien dice, la Biblia que se había perdido por siglos. Y le encuentran. Y cuando el rey Josías lo ve, se rasga sus vestiduras y llora y pide perdón a nombre de la nación. Tenemos que rasgar nuestros vestidos, nuestro corazón, y pedirle a Dios perdón y pedir por esta generación. Y como les veníamos diciendo, ¿qué es lo que hace Josías? Hizo 3 cosas. La exposición de la palabra, es decir, se pone y lee la Biblia a todo el pueblo, y todo el tiempo estuvieron llorando y pidiéndole perdón a Dios. Tumban los ídolos, los rompen, los destruyen. Rompe tus ídolos, destrúyelos. Si los ídolos son tal vez, no sé, un juego, una telenovela, la televisión, las redes, lo que sea, destruye tus ídolos. Dios no quiera, ¿verdad?, que estés viendo, llamando a la línea psíquica o teniendo budas por ahí o cosas por el estilo. Destrúyelas. Bueno, queremos orar antes de que termine nuestro tiempo, pero queremos recordarnos, de nuevo Lupita nos quiere recordar qué es este internado que estamos haciendo por estos jóvenes. Ok, este internado se va a llevar a cabo del 1 al 15 de julio a través de Yehab, la casa de oración. Van a ser 15 días de inmersión, oración, adoración, enseñanza, misiones. Es muy importante que los jóvenes puedan asistir porque esto puede cambiar el rumbo de su vida, sumergirse en la presencia de Dios, conocer de la palabra de Dios, adorar a Dios. Entonces los invitamos para que puedan informarse, toda la información, y pueden llamar al teléfono 915-881. 881-4110. 881-4110. Mándanos un texto y te vamos a decir esto. Queremos orar antes de que se vayan, pero quiero decirle, Faith, ¿qué consejo le darías a los padres, a los abuelos, a los mayores, para beneficio de tu generación? ¿Qué les dirías? Si nomás oras por ellos, si es 5 minutos, 10 minutos, o si nomás hablas con ellos y les motivas con palabras buenas de ayudanza, si le haces guide en su vida, si nomás se sientan y hablan. Yo creo que eso
eso les puede ayudar y cambiar la vida. Así es. Padre, madre, date el tiempo, habla con tus hijos. No te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo una representante de su generación. Habla con los jóvenes, siéntate con ellos. A lo mejor en casa no te van a hacer caso. Invítalos a McDonald's, invítalos a comer, invítalos a una nieve. Vas a ver que sí van. Y platica con ellos, escúchalos. No los interrumpas, no los sermoníes. Óyelos para saber sus necesidades. Vamos a orar por ustedes. Cierra tus ojos. Y Padre, te pedimos en el nombre de Jesús por cada familia que está aquí, Señor, viendo este programa y aún los que no lo están viendo. Pedimos por las familias, por los matrimonios que sean sólidos, que se amen, que se perdonen, Padre, que no haya mal divorcio, Señor. Las madres solas o los padres solos, Señor. Guíalos, Señor, en pureza, en santidad, Señor, que puedan esperar hasta que tú traigas el compañero o la compañera de su vida, Padre, pero que sea un hombre, una mujer de Dios. Te pedimos por los hijos, Señor. Te pedimos por los hogares, Señor, donde no está uno de los padres, que tú guíes a esos jóvenes, que tú les des luz, sabiduría y sobre todo pasión por ti para que te busquen como el rey Josías te buscó. Pedimos, Señor, por las finanzas, pedimos por los trabajos, que tú bendigas los salarios, Señor, que aprendamos a diezmar sabiendo que cuando somos obedientes, tú, Señor, a tu vez nos bendices ilimitadamente. Padre, pedimos también, Señor, por los jóvenes en las escuelas, pedimos por su salud, Señor, de cada miembro de la familia, donde hay un enfermo, sánalos, mi Dios, y pedimos, Señor, para que tú desates, Señor, hambre y sed por tu palabra, que leamos la Biblia, Señor, en tu palabra cambió una nación cuando encontraron la palabra y se leyó y se aceptó por el pueblo y cambiaron sus caminos. Así es también nosotros, Señor, danos hambre y sed de tu palabra, para que todos los días, así como comemos, no dejamos de comer, así comamos el alimento espiritual que es tu palabra. Pedimos tu bendición sobre cada uno de las familias, sobre esta ciudad, sobre sus autoridades. Pedimos, Señor, tu bendición sobre tu iglesia, sobre los pastores, los líderes, Señor. Les dé sabiduría para guiar este pueblo. Y, Señor, solamente te decimos que tú eres nuestro único Rey, nuestro único Señor. Tú eres Señor de esta ciudad, de Juárez, de México, de Estados Unidos. Tú eres Señor y Dios para siempre. Toda la honra y la gloria es para ti en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos la semana que entra. El Señor los bendiga.